¿Alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia entre un emprendedor y un empresario? En este video, banda, vamos a explicar y vamos a profundizar en las diferencias que existen entre un emprendedor y un empresario y cómo la mentalidad, nuestra sociedad, nuestro contexto cultural afectan tanto en nuestro desempeño como empresarios y como emprendedores. Una de las principales diferencias que existen es que en México vemos el emprendimiento como una forma de sobrevivir, mientras que en Estados Unidos las empresas se construyen para venderse, como un producto. Quédense conmigo que al final del video les voy a compartir un tip para cambiar su negocio y su empresa para siempre, para que lo puedan crecer al mero estilo Silicon Valley. ¿Se han fijado ustedes en las empresas mexicanas? La mayoría de ellas son familiares y se crean para meter a toda la familia en el negocio, ¿no? La típica taquería donde el papá es el güero y de ahí están los hijos, el primo, el cuñado, el tío, y el tío cobra, el primo es el que va por la mercancía a la central de abastos, la sobrina es la del marketing, el papá es el que prepara los tacos o supervisa a las señoras y las tías lejanas son las que hacen las tortillas. Eso es un emprendimiento en el cuadrante del autoempleo. ¿Por qué en México tenemos que trabajar tanto para tener tan pocos resultados? Creo que son varias cosas y vamos a irlo desglosando, pero para empezar creo que nos conformamos con muy poco. Nos conformamos con sobrevivir. Nos sentimos muy afortunados de que nuestra empresa esté funcionando y le esté dando de comer a nuestra familia. No pensamos en venderla, sino en seguir sobreviviendo. Lo convertimos en algo seguro que depende de nosotros y que nosotros dependemos de la empresa. Esa idea hace que seamos muy instintivos a la hora de crear un emprendimiento. Por ejemplo, no estudiamos a profundidad las tecnicidades que existen en una empresa. Un empresario, por el contrario, lo que hace es profundizar en este aspecto técnico de la creación de empresas. Es más metódico, más exacto. Se centra en estrategias más mentales para trabajar menos y ganar más. Esto es meramente un contexto cultural. Yo creo que es una mezcla de muchas cosas, pero hace poco estuve reflexionando porque vi un video de unos hermanos, los hermanos Chan, son hermanos de ascendencia china, pero son mexicanos, donde sus padres de estos carnales tenían un restaurante y eran los típicos emprendedores silvestres, ¿no? Con mucho instinto, mucha garra, mucha pasión, trabajo duro, pero nunca habían escalado más allá de que el restaurante le diera de comer a su familia. Estos hermanos, al ir creciendo, vieron la operación del restaurante y pensaron, ¿por qué no podemos crecer más allá? ¿Por qué no podemos ser una cadena de comida, ¿no? Como Casa Toño, a lo mejor como Sushito. Entonces lo que entendieron estos hermanos fue que era muy importante asociarse con quienes ya estaban logrando estos resultados. Entonces fueron con una empresa un poco más grande que ellos y les dijeron, oigan, pues miren, tenemos el negocio familiar, pero, tenemos buenos resultados, pero queremos ir al siguiente nivel. No quisieran asociarse con nosotros y ver qué podemos nosotros aprender de ustedes y nosotros qué podemos aportarles. Al asociarse con esta empresa que era ligeramente mayor que ellos, obtuvieron esta gran diferenciación que es la estructura y los procesos. La estructura y los procesos son lo que hacen que una empresa pueda replicarse y pueda dejar de ser un changarrito de esquina a un modelo de negocio. Este paso es la parte esencial en donde tú sabes que metiéndole 10 pesos a tu empresa te va a regresar 15 pesos. Y entonces es una máquina de producir dinero. Tu empresa se convierte en una máquina de producir dinero. Ya no es más un método de supervivencia familiar, sino que ahora matemáticamente si tú le metes esta cantidad, te va a dar esta cantidad. Y los inversionistas dejan de emprender en tu persona y en tu urgencia por sobrevivir y comienzan a emprender en los resultados que aporta tu empresa. Porque recuerda que los inversionistas profesionales no invierten en buenas ideas, invierten en buenos resultados. El emprendedor normalmente es como un explorador, es como un chavo al que sueltas en el bosque y tiene que ir probando todas las hierbas a ver cuál lo enferma, cuál lo cura, cuál lo mata. Y este método de prueba y error creo que no lo podemos aplicar como empresarios porque al final no nos alcanza el tiempo para entender todas las variables que pueden fallar y un día atinarle. Creo que como emprendedores debemos desechar ese método de prueba y error desde el día 1. Ahí es donde siempre hago el énfasis en estudiar mucho porque hay personas que ya lograron lo que tú quieres lograr. Y es bien extraño que lo escribieron en libros y es bien extraño, tú no le haces el libro, ¿no? O sea, muchos de nosotros nos hemos topado con que fracasamos un negocio y a lo mejor 3 años después leímos un libro donde venía cómo evitar ese fracaso que fue clave para la quiebra de nuestro negocio. A mí me pasó y dije, bro, si hubiera estudiado más, hubiera evitado esa quiebra en ese entonces. ¿Por qué sigo con el método de prueba y error? Como empresarios no tenemos tiempo que perder, no podemos ser unos sábelo todo, ¿no? Como tu tío el taxista que en la reunión familiar pues es el vato
vato que sabe todo. Pero lo que tiene es instinto, es intuición, pero no conocimiento técnico. Dejemos de confiar tanto en nuestro instinto y busquemos aprender de los que ya saben. A veces nos cuesta mucho trabajo como mexicanos o como latinoamericanos, centroamericanos, que nos cuesta mucho trabajo callarnos y escuchar y aprender. Pero cuando eres un emprendedor que todavía no gana millones, lo primero que tienes que hacer es callarte y atender a los que sí ganan millones. No a tu tío el taxista, no a tu instinto, no te sientes a pensar cómo le voy a hacer porque no sabes cómo le vas a hacer. Entonces si buscas en tus mental resources, no vas a encontrar nada. Lo que tienes que hacer es ver qué es lo que están enseñando esos grandes empresarios, ¿no? Siempre hay alguien como quien quisiera ser o que tiene los resultados que tú quisieras tener. Lo que tienes que hacer es observarlo y ver sus resultados y decir, bro, ¿cómo le hizo? Y desarrollar un plan. Ahora viene una pequeña complicación y es que las universidades las creamos los empresarios para educar empleados. Supongamos que una empresa es como una escalera. Las universidades te enseñan a subir los peldaños de esa escalera, a ser especialista en uno de esos peldaños, a ser especialista tal vez en cómo llegar hasta ese peldaño, pero no en construir la escalera. Es por eso que los empresarios necesitamos desarrollar un plan autodidacta para saber fabricar la escalera, que es la máquina de hacer dinero. No necesitamos aprender cómo operar la máquina, necesitamos aprender a fabricar la máquina. Por eso es que hay muchas personas que parecen tontas, que tienen mucho dinero y tú dices, bro, ¿cómo es que yo estudio ingeniería tal y esta persona tiene mucho más dinero que yo y muchos más resultados que yo? Sí, es un tonto. Sí, porque sabe diseñar la máquina. Tú podrás tener mucho conocimiento especializado. El problema con el conocimiento especializado es que es lo más común que hay y es algo que se puede comprar como el azúcar. Si yo necesito un ingeniero en cierta rama, solamente tengo que publicar en mi celular, busco ingeniero que sepa hacer esto que yo no sé hacer. ¿Pero qué sé hacer? Una estructura donde un ingeniero, un arquitecto y un nutriólogo pueden generarme resultados. Entonces, recordemos que un empresario no es un sabelotodo, es un aprendelotodo, es un estratega que sabe lo suficiente para ser peligroso, pero no lo sabe todo porque se perdería en ese conocimiento. Un empresario no puede esperar el momento a estar listo, tiene que aventarse y buscar personas que en esa área en la que necesita en ese momento sean más inteligentes que él y saber lo suficiente para ser peligroso. Lo que sí tienes que saber y en lo que sí te tienes que especializar mucho como empresario es en el conocimiento técnico, que se divide en mi opinión en dos partes principales: finanzas, o sea, saber el lenguaje del dinero, que es contabilidad, saber los nombres técnicos de impuestos, de declaraciones, de porcentajes. Toda la contabilidad financiera debes conocerla en su punto. Y la otra habilidad muy importante que necesitas es creértela, porque esa habilidad va a hacer que tengas la suficiente confianza y determinación para crear tu propia lista de estudio. Tú tienes que crearte tu programa de estudio. ¿De quién vas a aprender? De los mejores. Y si eres el primer empresario de tu familia, no va a haber alguien que te esté diciendo, compa, saliste empresario, échale ganas. No, vas a ser el loquito del centro hasta que tengas tu primer resultado. Entonces, creértela y saber hablar el lenguaje del dinero son tus pasos más importantes para poder convertirte en empresario. Y si puedes ahorrarte esta parte de ser un emprendedor, es genial, porque creo que ser un emprendedor no se refiere tanto a alguien que es echado para adelante y que tiene mucha motivación, sino se refiere a alguien que no tiene conocimiento técnico. Ser emprendedor es más artesanal. Y yo siempre he dicho, ¿qué significa algo artesanal? ¿Qué es algo artesanal? Es algo que está mal hecho. Entonces, la forma de llamarle algo mal hecho es algo artesanal. Pero, por ejemplo, la diferencia entre un March y un BMW es la diferencia que hay entre un emprendedor y un empresario. Así que decide si lo que estás haciendo es para sobrevivir o si quieres llegar al siguiente nivel y ahorrarte mucho trabajo. En cuanto al contraste cultural que mencionaba al inicio, es muy interesante ver cómo en Silicon Valley se crean las empresas para ser vendidas. Se crean tal cual como si fueran un producto, que es como una máquina a la que tú le echas cierta cantidad de dinero y te va a regresar un porcentaje extra, y eso es algo que cuando logras comprobarlo y mostrarlo, eso se llama primera oferta pública, entonces puedes venderlo porque creaste una máquina de hacer dinero, entonces la puedes vender. Y con esa intención se crean la mayoría de las empresas en Estados Unidos, sobre todo en Silicon Valley. Es ahí donde vemos la gran diferencia entre sobrevivir con tu empresa y crearla para venderla e ir por la siguiente. Tenemos mucho que aprender de Silicon Valley y para eso hay un libro que te recomiendo mucho que se llama Scaling Up. Trata de cómo ese libro
nos enseña los hábitos de Rockefeller, al estilo Silicon Valley. Es una joya de libro. Yo creo que es el libro que te ayuda a pasar de un emprendedor silvestre a un empresario serio con resultados. Entonces, si tú estás en ese punto donde ya te hartó, que no te tomen en serio, que seas el loquito del centro de tu familia, créeme que el pasar de ser un emprendedor silvestre a un empresario serio les va a callar el hocico a todos. Y creo que es algo importante porque en mi posición eso me ha pasado muchas veces y es algo molesto, ¿no? Hasta que tienes resultados, entonces ya todos se acercan y, ¿cómo le hiciste? Ya no te voy a decir, porque cuando estaba labrando mi camino me tiraste de al loquito del centro, ¿no? Y ahora es cuando quieres que te resuma una carrera que yo me diseñé de conocimiento, quieres que te haga el resumen en 5 minutos para que tú logres lo que yo logré, pues no se puede, bro. Si te das cuenta, si tú has vivido en México o eres de México, hay una diferencia incluso en la forma en la que construimos casas. Yo estoy en la construcción, a mí me gustan los bienes raíces, entonces es donde más noto la diferencia. Aquí en México construimos con acero y cemento, que duran más o menos 300 años. O sea, 3 veces lo que vamos a vivir nosotros. Y lo que yo me pregunto es ¿por qué somos tan exagerados en nuestra forma de construir? Va un miedo implícito a perder lo único que tenemos, porque tenemos la intención de dejar las varillas en el segundo piso por si hay que adoptar al nieto, a la nuera, al suegro y al tío. Y vivimos en ese miedo de perder lo que tenemos, ¿no? Que son nuestras casas. En Estados Unidos se prioriza mucho la usabilidad y las casas se hacen de madera. Y a los 60 años que se construyó la casa se demuele y se hace otra nueva, porque no tienen miedo de perder. Entonces a veces el miedo de perder también nos limita mucho y no nos deja ir al siguiente nivel. Esto de las casas es una muy buena comparación y a la larga te das cuenta cómo ellos en una casa desechable viven mejor y con más comodidades que tú en tu casa que llevas 30 años arreglando, 30 años construyendo y la verdad es que llevas los últimos 30 años viviendo mal. Entonces hay mucho que aprender y esta división nosotros que estamos tan cerca de Estados Unidos la podemos ver mucho más claramente. En conclusión, ser un emprendedor no está mal, pero es algo que debe durar muy poco tiempo mientras refinas tus capacidades de empresario. Pasar de ser un emprendedor a ser un empresario es algo crucial que se debe hacer en muy poco tiempo. Es por eso que se crearon las startups. Una startup es una empresa pequeña diseñada para equivocarse rápido, para equivocarse barato y para poder aprender todo lo que tenías que aprender sobre esa empresa. Es un intento que sirve para educarte. Eso es una startup. En México creemos que es la forma en la que vamos a estar toda la vida, siendo startuperos, ¿no? Pero no. Si te vas al conocimiento que viene de Silicon Valley, entiendes que es un curso. Es un curso. Lanzas un cáliz al mercado y estudias qué te dice el mercado respecto a esto. Aprendes todo concienzudamente, haces un consejo con empresarios que están en el siguiente nivel y entonces lanzas el producto o servicio de forma profesional. Hablando del tip que te hablé al inicio del video, la forma en la que vas a pasar de ser un emprendedor a un empresario es educándote. Y para que no estés buscando en un mar de libros, te voy a recomendar un libro muy específico que se llama From Zero to One. Ese libro, combinado con el de Scaling Up, van a ser tus Biblias para salir del purgatorio del autoempleo. Créeme, si sigues este consejo te vas a ahorrar años y vas a poder pasar por fin de ser un emprendedor a ser un empresario. Así que dime, ¿en dónde te ubicas tú? ¿Cómo te sientes? ¿Eres un emprendedor? ¿Eres un empresario? ¿Qué te está limitando? Si llegaste hasta esta parte del video, estás muy cerca de dejar de ser un emprendedor y convertirte en un empresario. Saludos a todos los que me ven. Si se puede, sigan adelante. No se rindan, pero recuerden que no es cuestión de suerte, ni de perseverancia, ni de motivación. Es cuestión de conocimiento técnico. Así que banda, nos vemos en el siguiente video. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you